Era un gélido día de Acción de Gracias en Rochester, Nueva York, cuando mi hijo millonario, Ethan, llegó a mi pequeño apartamento en el corazón del centro de la ciudad, un lugar modesto en Dewey Avenue que apenas alcanzaba a mantener con mi salario de conserje. El aire olía a pavo asado, puré de papas y pastel de calabaza, aromas que había preparado con esmero durante horas, a pesar de que el costo de los ingredientes significaba que tendría que racionar mis comidas durante las próximas 2 semanas. Cuando Ethan cruzó la puerta, su presencia llenó el espacio con una energía que no había sentido en meses. Pero sus primeras palabras me dejaron helada. «Mamá, ¿te ha gustado la casa junto al lago que te regalé hace 2 años?» Me quedé mirándolo, con el corazón latiendo con fuerza, mi mente luchando por comprender. «¿Qué casa, cariño? Nunca he recibido ninguna casa». Mi nuera, Sofía, se acercó lentamente a él, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, como si estuviera midiendo cada paso que daba. «Gracias por acompañarme en esta historia. Quédate hasta el final y comparte en los comentarios desde qué ciudad estás leyendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato». Lo que comenzó como una simple pregunta en Acción de Gracias se convirtió en una revelación que destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y la confianza que había depositado en las personas más cercanas a mí. Esta es una historia de traición, descubrimiento y, finalmente, redención, y espero que te mantenga tan cautivado como yo lo estuve al vivirla. Los últimos 3 años habían sido una lucha constante para mantenerme a flote. Trabajaba como conserje en un edificio de oficinas en el centro de Rochester, limpiando escritorios y pisos hasta altas horas de la noche. Mi salario apenas cubría el alquiler de mi apartamento de una habitación, las facturas de servicios básicos y mis medicamentos para la presión arterial, que a menudo tenía que racionar para estirar el presupuesto. Usaba el mismo abrigo gastado durante 3 inviernos consecutivos, remendado con hilo y esperanza, y muchas noches mi cena consistía en sopa instantánea o un sándwich de mantequilla de maní. Pero siempre me decía a mí misma que era temporal, que las cosas mejorarían. Mi hijo, Ethan, de 38 años, había construido un imperio desde cero con su empresa de software en Silicon Valley, una startup que ahora empleaba a más de 300 personas y generaba millones en ingresos anuales. Estaba inmensamente orgullosa de él, aunque nuestras interacciones se habían reducido a llamadas telefónicas breves, a menudo interrumpidas por sus reuniones de negocios o cenas con clientes importantes. Cuando mi esposo, Richard, murió hace 4 años, tras una larga batalla contra el cáncer, Ethan se sumergió en su trabajo como una forma de lidiar con el duelo. Yo lo entendí. El dolor nos golpea a todos de manera diferente. Me había acostumbrado a la soledad de mi pequeño apartamento, donde cada rincón estaba lleno de recuerdos de una vida más simple, cuando éramos una familia unida. Pero ese día de Acción de Gracias, mi corazón estaba lleno de esperanza. Había pasado horas en mi diminuta cocina, maniobrando entre ollas y sartenes para preparar los platos favoritos de Ethan. Pavo relleno con hierbas, puré de papas con salsa de arándanos, batatas glaseadas y un pastel de calabaza hecho desde cero. Cada ingrediente había sido cuidadosamente elegido, aunque el gasto significaba que tendría que ajustar mi presupuesto para el resto del mes. Quería que todo fuera perfecto para su visita, la primera en persona en 5 meses. Cuando Ethan llegó, me impresionó lo caro que se veía todo en él. Su reloj de pulsera, un reluciente modelo suizo que probablemente costaba más que mi auto viejo, brillaba bajo la luz tenue de mi sala. Sus zapatos de cuero italiano relucían, y su suéter informal, de un azul profundo, parecía sacado de una boutique de lujo. Detrás de él venía Sofía, su esposa desde hace 4 años, envuelta en un abrigo blanco impecable que parecía diseñado para una pasarela, no para el viento helado de noviembre en Rochester. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, y sus joyas discretas pero costosas reflejaban la luz. Me abrazó brevemente, su perfume caro llenando el aire, y me dedicó una sonrisa que parecía ensayada, aunque sus ojos parecían estar calculando algo, como si estuviera evaluando la habitación o a mí. «Mamá»,
Huele increíble aquí, dijo Ethan, dándome un abrazo rápido pero cálido antes de ayudar a Sofía a quitarse el abrigo. Ella colgó su bolso de diseñador en el respaldo de una silla, y noté cómo sus uñas perfectamente manicureadas contrastaban con la pintura descascarada de mi comedor. Nos sentamos a la mesa, una reliquia de madera que había visto mejores días, y mientras servía el pavo, escuché a Ethan hablar con entusiasmo sobre sus planes de expandir su empresa a Seattle, donde había identificado un mercado creciente para sus soluciones de software. Sofía intervenía de vez en cuando, mencionando su reciente viaje a París, donde habían visitado museos y cenado en restaurantes con estrellas Michelin, o los planes de remodelación de su mansión en Palo Alto, que incluían una piscina infinita y un gimnasio privado. Asentía y sonreía, aunque cada detalle resaltaba la brecha cada vez mayor entre sus vidas de opulencia y mi realidad de supervivencia diaria. Intenté mantener la conversación ligera, preguntando sobre sus viajes y los nuevos proyectos de Ethan, pero no podía evitar sentir una punzada de envidia, no por su riqueza, sino por la distancia que parecía haber crecido entre nosotros. Había días en los que extrañaba al niño que solía sentarse en esta misma mesa, contándome historias de la escuela mientras devoraba mi pastel de manzana. Ahora, sus historias eran de juntas de accionistas y negociaciones multimillonarias, y aunque estaba orgullosa, me sentía cada vez más como una extraña en su mundo. Mientras servía el pastel de calabaza, cortando porciones cuidadosamente para que alcanzaran para todos, Ethan se recostó en su silla con una sonrisa relajada, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y satisfacción. «Mamá, quería preguntarte algo que tengo en la cabeza desde hace un tiempo», dijo, tomando un sorbo de su café. «Siempre has dicho que te encantaría vivir cerca del agua, que te traería paz. Entonces dime, ¿cómo estás disfrutando la casa en el lago Ontario que te regalé hace 2 años?» Sus palabras me golpearon como un viento helado del lago. Me quedé congelada, con el cuchillo de servir en la mano, mi mente dando tumbos mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Casa en el lago? Mis manos comenzaron a temblar ligeramente y dejé el cuchillo en la mesa para evitar que se notara. «¿Qué casa, Ethan?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Nunca he recibido ninguna casa». Su sonrisa se desvaneció como si alguien hubiera apagado una luz. Miró a Sofía, que se había quedado completamente inmóvil a su lado, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. «¿Qué quieres decir, mamá?», dijo Ethan inclinándose hacia adelante, con la confusión grabada en su rostro. «La casa en Iron de Quoit, justo al borde del lago Ontario. La transferí a tu nombre para tu cumpleaños hace 2 años, en noviembre de 2023. ¿No lo recuerdas?» Sacudí la cabeza lentamente, sintiendo un mareo que me obligó a apoyarme en el borde de la mesa. «Ethan, créeme, recordaría haber recibido una casa. No tengo ninguna propiedad, ni en Iron de Quoit ni en ningún otro lugar. ¿Estás seguro de que no es un error? ¿Quizás estás pensando en alguien más?» Sofía se levantó de repente, tan rápido que su servilleta cayó al suelo, aterrizando junto a la pata desgastada de la mesa. «Oh, lo olvidé», dijo, su voz más aguda de lo habitual, con un dejo de nerviosismo que no pudo ocultar. «Necesito hacer una llamada sobre una cita que tenemos mañana en la ciudad. Con permiso». Caminó apresuradamente hacia la cocina, sacando su teléfono de su bolso con un movimiento torpe, casi frenético. Pero algo en su lenguaje corporal, en la forma en que evitaba mirarme, hizo que un nudo se formara en mi estómago. Era como si estuviera huyendo de algo, no solo haciendo una llamada. Ethan frunció el ceño, su mente de empresario, acostumbrada a resolver problemas complejos, ya trabajando en el rompecabezas que tenía delante. «Mamá, eso es imposible», dijo, su voz tensa pero controlada. Hice que mi asistente, Laura, manejara todo el papeleo. El título de propiedad debió llegar por correo a tu dirección, y también se suponía que estabas recibiendo pagos mensuales de $2,000 para cubrir los gastos de mantenimiento, impuestos y cualquier otra cosa que necesitaras. ¿Pagos mensuales? Mis piernas temblaron y tuve que sentarme para no perder el equilibrio. «Hola. Eso era $48,000 en 2 años»,
Una suma que habría transformado mi vida por completo. Habría significado medicamentos sin racionarlos, un auto que no se descompusiera cada 2 meses, la posibilidad de calentar mi apartamento sin temor a la factura eléctrica. Habría significado no tener que elegir entre comprar comida o pagar el alquiler. Ethan, te juro por lo más sagrado que no he recibido ni un centavo, dije, mi voz temblando ahora no de miedo, sino de una mezcla de incredulidad y furia creciente. El mes pasado tuve que decidir entre comprar comida o pagar la factura del gas. He estado trabajando turnos dobles, racionando mis medicamentos para la presión arterial, usando el mismo abrigo que compré en una tienda de segunda mano hace 3 años. El rostro de Ethan palideció, sus ojos abiertos de par en par como si acabara de recibir una bofetada. Se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla raspara contra el suelo de linóleo desgastado. Eso no puede ser, dijo, más para sí mismo que para mí. Tengo recibos, transferencias bancarias, confirmaciones electrónicas, todo está documentado. Laura me aseguró que todo estaba en orden. Desde la cocina, escuché la voz de Sofía, baja y apresurada, hablando por teléfono en un tono que parecía más de pánico que de una simple confirmación de planes. No podía distinguir las palabras, pero el ritmo rápido y entrecortado de su voz me puso los nervios de punta. Mis manos comenzaron a temblar, mientras el peso de la situación se asentaba sobre mí como una losa. Algo estaba muy, muy mal. «Muéstrame», susurré, mi voz apenas audible por encima del latido ensordecedor de mi corazón. «Muéstrame los documentos, Ethan. Necesito verlos ahora». Él ya estaba desplazándose por su teléfono, sus dedos moviéndose con rapidez mientras buscaba correos electrónicos y archivos con una urgencia que reflejaba la mía. «Tengo copias de todo en casa», dijo, su voz tensa. «El título de propiedad, las confirmaciones de pago, los extractos bancarios. Mamá, si no has recibido ese dinero, si no has recibido la casa, ¿a dónde ha ido todo?» Ambos giramos hacia la cocina al mismo tiempo, como si una fuerza invisible nos hubiera dirigido la mirada. La voz de Sofía se había detenido, y el silencio que siguió era pesado, cargado de una culpa que casi podía tocarse. Me levanté con piernas inestables, sintiendo que el suelo bajo mis pies no era del todo sólido, y caminé hacia la puerta de la cocina. Sofía estaba de espaldas, con el teléfono aún en la oreja, pero no hablaba. Sus hombros estaban tensos, y cuando escuchó nuestros pasos, se giró rápidamente, su rostro enrojecido y sus ojos brillando con algo que parecía pánico. «¿Todo bien?», preguntó Ethan, pero su tono había cambiado. Ya no era el hijo cariñoso ni el esposo confiado. Era la voz de un hombre de negocios que había aprendido a detectar mentiras en salas de juntas y negociaciones. La sonrisa de Sofía era forzada, sus labios temblando ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. «Sí, claro», dijo, su voz demasiado alegre. «Solo estaba confirmando nuestros planes para la cena de mañana en Palo Alto. Un cliente importante, ya sabes». Pero yo podía verlo ahora, claro como el día. La culpa estaba escrita en cada línea de su rostro. La forma en que evitaba mis ojos, el movimiento nervioso de sus dedos mientras jugaba con su anillo de bodas, un diamante que probablemente valía más que todo lo que había en mi apartamento. «Sofía», dijo Ethan lentamente, su voz baja y peligrosa. «¿Sabes algo sobre los papeles de la casa en el lago? Tú ayudaste a Laura a coordinar varias cosas en ese momento, ¿no es así?» El silencio que siguió fue como un abismo. La boca de Sofía se abrió y cerró, como un pez fuera del agua, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que la salvara. Pero en ese momento, mirando su rostro, supe con una certeza aplastante que ella había tomado lo que era mío. No había error, no había malentendido. El día de acción de gracias, que había preparado con tanto amor y sacrificio, estaba a punto de convertirse en el día en que mi familia se desmoronó. El silencio en mi pequeño comedor era tan denso que parecía que el aire mismo estaba conteniendo el aliento. Sofía permanecía de pie en la puerta de la cocina,
sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, su rostro una máscara de pánico apenas contenido. Ethan la miraba con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de confusión, incredulidad y una sospecha creciente que parecía endurecer sus facciones. El hombre que siempre había confiado ciegamente en su esposa, ahora parecía estar reevaluando cada momento que habían compartido. «Sofía», dije, sorprendida por la calma en mi voz, a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. «¿Dónde está mi casa?» Ella tragó con dificultad, sus ojos saltando entre Ethan y yo como un animal atrapado. Debe haber un malentendido», balbuceó, su voz temblorosa. «Tal vez los documentos se perdieron en el correo. O quizás hubo un error en el banco. Estas cosas pasan, ¿saben? Los sistemas no siempre son perfectos». Pero sus palabras sonaban vacías, y podía ver la mentira formándose en sus ojos. Después de 20 años limpiando oficinas, había aprendido a leer a las personas. Cuando eres conserje, la gente te ignora, habla a tu alrededor como si no existieras, y aprendes a captar las señales, un cambio en el tono, un movimiento nervioso, una mirada que evita la tuya. Sofía estaba mintiendo, y no era muy buena en eso. Cada palabra que salía de su boca parecía desmoronarse bajo el peso de la verdad que intentaba ocultar. Ethan sacó su teléfono de nuevo, sus movimientos precisos pero cargados de una furia contenida. «Voy a llamar a Laura ahora mismo», dijo, su voz cortante como el filo de un cuchillo. «Ella manejó todo personalmente. Vamos a aclarar esto de una vez por todas». «No, espera», dijo Sofía rápidamente, dando un paso adelante, su mano extendida como si pudiera detenerlo físicamente. «Tal vez deberíamos hablar de esto en privado primero, Ethan. Tu mamá ha pasado por mucho. No queremos molestarla más si esto es solo un error administrativo, ¿verdad?» Su tono era casi suplicante, pero había un dejo de manipulación en él, un intento desesperado de desviar la atención. Sentí una furia fría crecer en mi pecho, como un fuego que ardía lentamente pero con intensidad. ¿Molestarme más? Había estado viviendo de sobras, racionando mis medicamentos, usando ropa de segunda mano mientras ella viajaba a Europa y remodelaba su mansión con el dinero de Ethan. ¿Molestarme más?, repetí, mi voz baja pero firme. Sofía, querida, creo que ya pasamos el punto de preocuparnos por molestarme. Quiero saber dónde está mi casa, y quiero saberlo ahora. Ethan ya estaba marcando, ignorando sus protestas. Segundos después, la voz de Laura sonó a través del altavoz, profesional y eficiente como siempre. «Laura, soy Ethan», dijo, su tono controlado pero con un trasfondo de urgencia. «Necesito que busques los documentos de la casa en el lago Ontario que compré para mi mamá hace 2 años. Todo. El título de propiedad, los registros de pago, cualquier correspondencia». Hubo una pausa, el sonido de teclas en el fondo mientras Laura buscaba en sus archivos. «Por supuesto, señor Carter», respondió. «La propiedad en 325 Seabreeze Drive, Irondequoit, junto al lago Ontario. El título fue transferido a Ellen Carter el 10 de noviembre de 2023. Tengo copias de todos los documentos firmados, incluyendo tu autorización y la firma de tu madre». Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos en la habitación podían escucharlo. Ese era mi nombre, Ellen Carter, pero yo nunca había firmado ningún documento. Nunca había visto un título de propiedad. Nunca había recibido una carta sobre una casa en Irondequoit. «¿Y los pagos mensuales?», preguntó Ethan, su voz tensa como un cable estirado al límite. «Todos procesados como solicitaste», dijo Laura. $2,000 transferidos el primer día de cada mes a la cuenta que indicaste, a nombre de Ellen Carter. El número de ruta termina en 3621 y el número de cuenta en 8274. Sentí que la sangre se me iba del rostro, y mis manos se aferraron al borde de la mesa para mantenerme estable. «No tengo ninguna cuenta que termine en 3921», dije, mi voz temblando de incredulidad. «Mi cuenta bancaria, la única que tengo, termina en 705 o 64.
en el Rochester Credit Union. Ethan miró a Sofía, cuyos ojos estaban ahora fijos en el suelo, su rostro pálido como si toda la sangre se hubiera drenado de él. «Laura», dijo Ethan, su voz peligrosamente baja. «Léeme el número completo de la cuenta, por favor». Mientras Laura recitaba los números, uno por uno, vi cómo el rostro de Sofía se desmoronaba por completo. No era mi cuenta. Ni siquiera se parecía remotamente a la mía. La cuenta estaba en un banco diferente, uno con el que nunca había tenido ningún trato. «¿Quién te dio esa información de la cuenta, Laura?», preguntó Ethan, su tono tan frío que me dio escalofríos. Hubo otra pausa, y luego Laura respondió, su voz ahora teñida de confusión. «Su esposa, señor. La señora Carter me llamó en diciembre de 2023 y dijo que había un cambio en la información bancaria de tu madre. Me proporcionó los nuevos números de ruta y cuenta y pidió que actualizara todos los registros para los pagos futuros». El teléfono tembló ligeramente en la mano de Ethan y Sofía dejó escapar un pequeño sonido, casi un gemido, desde el fondo de su garganta. «¿Y el título de propiedad?», continuó Ethan, su voz ahora un murmullo peligroso. «¿A dónde se suponía que se enviaría?». «A la dirección que la señora Carter proporcionó», dijo Laura. 472 Elm Street, apartamento 3C, Rochester, Nueva York. Nunca había vivido en Elm Street. Había estado en el mismo apartamento en Dewey Avenue durante 15 años, un lugar pequeño pero mío, donde cada rincón estaba lleno de recuerdos de mi vida con Richard y Ethan cuando era niño. El silencio que siguió a la respuesta de Laura fue ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido. Ethan colgó el teléfono lentamente, sus ojos fijos en Sofía, su rostro completamente desprovisto de emoción. Lo que era más aterrador que cualquier grito de ira. «Explica», dijo simplemente, su voz tan afilada que cortaba el aire. Sofía se derrumbó, las lágrimas corriendo por sus mejillas, su maquillaje de diseñador manchándose en rayas negras, pero sus lágrimas parecían más de pánico que de arrepentimiento, como si estuviera buscando desesperadamente una salida. «Ethan, tienes que entender», sollozó, su voz quebrada. «Mis padres estaban a punto de perder su casa en Buffalo. Son mayores, y las facturas médicas de mi madre los estaban hundiendo. No podían pagar la hipoteca, y el banco estaba a punto de embargarles todo. Solo tomé el dinero temporalmente, solo el primer pago, para ayudarlos a salir del apuro». «¿Tomaste?», susurré, mi voz temblando de una furia que apenas podía contener. «¿Quieres decir robaste?». «No», dijo Sofía, su voz subiendo de tono, casi histérica. «Iba a devolverlo. Solo necesitaba un poco de tiempo. Y la casa no es como si la estuvieras usando, Ellen. Mi familia necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaban. Pensé que nadie se daría cuenta, que podría arreglarlo antes de que fuera un problema». Sentí algo romperse dentro de mi pecho, como si una parte de mí se hubiera fracturado bajo el peso de sus palabras. «¿No la estaba usando?», repetí, mi voz ahora más fuerte, cargada de indignación. «Sofía, he estado trabajando turnos dobles, limpiando oficinas hasta medianoche para pagar mis medicamentos. He comido una comida al día, a veces solo galletas y café, para estirar mi dinero. No he puesto la calefacción por encima de 15 grados porque no podía pagar la factura eléctrica. ¿Y tú dices que no estaba usando la casa?». Ethan la miraba como si nunca la hubiera visto antes, como si la mujer con la que había compartido su vida durante 4 años fuera una completa desconocida. «Sofía», dijo, su voz temblando de rabia contenida, «mi madre podría haber muerto. ¿Y si hubiera tenido una emergencia médica y no hubiera podido pagar el tratamiento? ¿Y si sus medicamentos para la presión arterial se hubieran acabado y no hubiera tenido dinero para comprar más? Pero no pasó», dijo Sofía desesperada, sus manos levantadas como si pudiera detener las palabras de Ethan. «Está bien, está sana. Mi madre tiene diabetes y problemas cardíacos, Ethan. Ella necesitaba el dinero más. No podía dejar que perdieran todo lo que habían trabajado toda su vida». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Sana?». Pensé en las noches que pasé despierta,
con el pecho apretado por el estrés, preguntándome cómo pagaría mi próxima receta. Las veces que me paré en el supermercado, con una calculadora en la mano, devolviendo productos porque no podía pagarlos. Las mañanas frías en mi apartamento, envuelta en una manta, porque no podía permitirme encender la calefacción. Sofía, dije, mi voz apenas un susurro, pero cargada de una furia silenciosa. ¿Dónde está mi casa ahora? Ella se limpió la nariz con el dorso de la mano, manchando aún más su maquillaje de diseñador. Mis padres están viviendo allí, admitió, su voz quebrada, y la familia de mi hermano, con sus hijos. Han estado renovándola, haciendo mejoras con el dinero. Ethan la miró fijamente, sus ojos entrecerrados. Con mi dinero, dijo, su voz plana pero cargada de una furia que parecía vibrar en el aire. El dinero que yo destiné para mi madre, para asegurarme de que tuviera una vida cómoda, para cumplir la promesa que le hice cuando era niño. Sofía asintió miserablemente, incapaz de sostener su mirada. Me hundí en una silla, sintiendo un agotamiento que iba más allá de lo físico. Durante 2 años, había pensado que Ethan estaba demasiado ocupado con su empresa para visitarme regularmente, que su éxito significaba que no necesitaba preocuparse por su madre. Había estado orgullosa de su independencia, incluso mientras luchaba sola, trabajando hasta que mis rodillas y espalda gritaban de dolor. Pero todo este tiempo, él creía que me estaba cuidando. Creía que yo estaba viviendo cómodamente en una casa junto al lago, con dinero suficiente para cubrir mis necesidades, y más. «Mamá», dijo Ethan, su voz quebrándose mientras se arrodillaba frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Lo siento mucho. Pensé que estabas bien, que tenías todo lo que necesitabas. Nunca imaginé que ella haría algo así». Miré a mi hijo, este hombre exitoso que había trabajado incansablemente para construir una vida mejor, y vi al pequeño que solía trepar a mi regazo, prometiendo que un día me cuidaría cuando fuera grande. Había intentado cumplir esa promesa, pero la mujer en la que más confiaba en el mundo se la había robado a ambos. «¿Cuánto?», le pregunté a Sofía, mi voz temblando pero firme. «¿Cuánto de mi dinero tomaste?». Ella guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en el suelo, como si pudiera encontrar una respuesta que la absolviera. «Todo», susurró finalmente, apenas audible. 48,000 en pagos mensuales, más la casa, que probablemente vale al menos $300,000 en el mercado actual. La magnitud de la cifra me dejó sin aliento. $48,000 en 2 años, más una casa que habría sido un refugio, un lugar para descansar después de décadas de trabajo agotador. La familia de Sofía había estado viviendo como reyes, disfrutando de una vida de lujo, mientras yo contaba cada centavo, preguntándome si podría permitirme una caja de cereal o una nueva bombilla para mi lámpara rota. Ethan se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos, como si estuviera conteniendo una explosión. «Sofía», dijo, su voz tan controlada que era casi escalofriante. «Recoge tus cosas. Quiero que salgas de mi casa esta noche. No quiero verte en Palo Alto cuando regrese». «Ethan, por favor», suplicó ella, alcanzándolo con manos temblorosas. «Podemos arreglar esto. Encontraré una manera de devolverle el dinero a tu madre. Puedo pedir un préstamo, vender algunas cosas, lo que sea necesario». Él se apartó de su toque, su rostro una máscara de dolor y traición. «¿Con qué dinero, Sofía? No has trabajado un solo día desde que nos casamos. Todo lo que tienes, todo lo que tu familia ha estado usando, todo el lujo en el que has estado viviendo, fue robado de mi madre. Todo». Observé cómo mi nuera se desmoronaba, sus sollozos resonando en mi pequeño comedor, y no sentí nada, ni lástima, ni satisfacción, solo un vacío profundo donde alguna vez había estado la confianza. Sofía había mirado a los ojos durante 2 años, había compartido comidas en esta misma mesa, había escuchado mis preocupaciones sobre el dinero con una sonrisa comprensiva, sabiendo todo el tiempo que ella era la razón de mi sufrimiento.
Mientras sus lágrimas caían, me di cuenta de que este día de acción de gracias sería inolvidable, pero no por la reunión familiar que había planeado con tanto amor. Sería recordado como el día en que aprendí que a veces las personas que más brillan, las que te abrazan y te llaman familia, son las que esconden los secretos más oscuros. Después de que Sofía se fue esa noche, sollozando y suplicando un perdón que ni Ethan ni yo podíamos darle, mi apartamento se sentía diferente. El silencio era opresivo, lleno de preguntas sin respuesta y el peso aplastante de la traición. Las paredes, con su pintura descascarada y sus grietas familiares, parecían cerrar el espacio a mi alrededor. Ethan quería llamar a su abogado de inmediato, su instinto de hombre de negocios tomando el control, pero le pedí que esperara. No porque dudara en tomar acción, sino porque un presentimiento me decía que esto iba más allá de una casa y algunos pagos mensuales. Los ladrones rara vez roban una sola vez, y algo en la urgencia de Sofía, en la forma en que había corrido a la cocina, me hacía sospechar que había más por descubrir. «Mamá, no tienes que hacer nada», dijo Ethan mientras estábamos sentados en mi mesa de cocina, su traje caro ahora arrugado tras un día largo y devastador. Sus ojos estaban enrojecidos, y podía ver el peso de la culpa en sus hombros, como si de alguna manera se culpara por no haber visto la verdad antes. «Déjame manejar todo. Ya has pasado por suficiente. Esto es mi responsabilidad ahora». Pero negué con la cabeza, mi determinación endureciéndose como el acero. Durante 2 años, había sido víctima de las mentiras de Sofía sin saberlo, viviendo en la ignorancia mientras ella manipulaba mi vida desde las sombras. Ahora que tenía la verdad, no iba a quedarme de brazos cruzados, dejando que otros pelearan mis batallas. «No, Ethan», dije, mi voz firme a pesar del cansancio que sentía en los huesos. «Necesito verlo todo, cada documento, cada registro bancario, cada pedazo de papel que tenga mi nombre. Necesito entender exactamente qué me hizo, cómo lo hizo y hasta dónde llegó». A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, algo que no había hecho en años. Mi supervisora, la señora Thompson, se sorprendió, su voz llena de preocupación cuando le expliqué que tenía una emergencia familiar. «Tómate el tiempo que necesites, Ellen», dijo, y colgué con una mezcla de alivio y ansiedad. Si tan solo supiera la magnitud de esta emergencia. Me senté en mi sala, mirando por la ventana el tráfico matutino de Rochester, los autos pasando bajo un cielo gris que reflejaba mi estado de ánimo. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido, atrapado en el momento en que la pregunta de Ethan había roto mi realidad en pedazos. Ethan regresó al mediodía, cargando 2 cajas de cartón llenas de documentos y su laptop bajo el brazo. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por una determinación feroz. Extendimos los papeles sobre la mesa del comedor, la misma donde Sofía había estado horas antes, fingiendo ser la nuera perfecta mientras ocultaba sus crímenes. Los documentos eran una mezcla de contratos, extractos bancarios, correos electrónicos y recibos, un laberinto de números y términos legales que al principio me abrumó. Pero Ethan, con su mente analítica, comenzó a ordenarlos metódicamente, explicándome cada pieza como si estuviera presentando un informe a sus inversores. El primer documento que revisamos fue el título de propiedad de la casa en el lago Ontario. Mi nombre, Ellen Carter, estaba escrito en letras claras, junto con una firma que supuestamente era mía. Pero al mirarla más de cerca, algo no estaba bien. «Esta no es mi firma», dije, señalando el papel con un dedo tembloroso. «Mira la E de Ellen. Siempre hago un pequeño rizo al final, como una floritura. Esta es solo una línea recta, rígida, como si alguien hubiera intentado imitarme sin conocer los detalles». Ethan frunció el ceño, sacando su teléfono para tomar una foto de la firma. Luego buscó una tarjeta de cumpleaños que le había enviado el año pasado, una que había guardado en su billetera por sentimentalismo. La sacó con cuidado, desplegándola para comparar mi firma real con la del documento. Las diferencias eran sutiles pero innegables. El rizo en la E, la inclinación de las letras, la forma en que conectaba la C con la A en Carter.
Ella falsificó tu firma, dijo Ethan, su voz baja pero cargada de una furia que parecía crecer con cada segundo. Sofía firmó esto, o alguien lo hizo por ella. Seguimos investigando, hurgando en los registros bancarios que Ethan había traído. Los pagos mensuales de $2,000 habían ido a una cuenta a mi nombre, pero en el First Citizens Bank, una institución con la que nunca había tenido ninguna relación. La cuenta había sido abierta en octubre de 2023, justo semanas antes de que comenzaran los pagos. Alguien había usado mi información personal, mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, mi dirección, para crear una cuenta falsa. Necesito ver esa cuenta, dije, mi voz temblando de una mezcla de ira y miedo. Necesito saber exactamente qué está pasando aquí. Ethan llamó al banco, pero la representante se negó a dar información por teléfono, ya que él no era el titular de la cuenta. Tendremos que ir en persona, dijo, recogiendo su chaqueta. Trae tu identificación y tu tarjeta de seguro social. Vamos a resolver esto ahora. Mis manos temblaban mientras buscaba mi licencia de conducir y mi tarjeta de seguro social en el cajón de mi escritorio, un mueble viejo que crujía con cada movimiento. Salimos hacia el First Citizens Bank en el centro de Rochester, el tráfico del viernes posterior a Acción de Gracias haciendo que el trayecto fuera lento y tenso. Cuando entramos al vestíbulo de mármol del banco, sentí que todos los ojos estaban sobre nosotros, aunque probablemente solo era mi paranoia. La representante, una mujer joven con una placa que decía Melissa, nos llevó a una pequeña oficina privada. Revisó los registros en su computadora, su rostro mostrando confusión mientras desplazaba la pantalla. «Señora Carter», dijo finalmente, mirándome por encima de sus gafas. «¿Ha estado alguna vez en esta sucursal antes?» «Nunca en mi vida», respondí con firmeza, deslizando mi licencia y tarjeta de seguro social sobre el escritorio. «No tengo ninguna cuenta aquí. Mi banco es el Rochester Credit Union, y ha sido así durante 20 años». Melissa asintió, tecleando rápidamente antes de girar la pantalla hacia nosotros. La cuenta había sido abierta el 15 de octubre de 2023, con mi nombre y una dirección que no reconocía. 472 Elm Street, apartamento 3C, Rochester. El número de teléfono registrado tampoco era el mío, y la firma en la tarjeta de apertura de cuenta era la misma versión falsificada que habíamos visto en el título de propiedad. «Esto es robo de identidad», dijo Melissa, su voz llena de preocupación. «Necesita presentar una denuncia policial de inmediato. Esta cuenta ha estado recibiendo depósitos regulares de $2,000 al mes, además de otros fondos, y ha habido retiros consistentes, transferencias a otras cuentas y pagos con tarjeta de débito». Mi estómago se apretó. «¿Cuánto dinero ha pasado por esa cuenta?», pregunté, temiendo la respuesta. Melissa revisó los registros. En total, $48,000 en depósitos mensuales durante 2 años. Pero también hay otras transacciones. Compras con tarjeta, transferencias a otras cuentas, incluso un retiro grande en efectivo de $5,000 hace 6 meses. Ethan se inclinó hacia adelante, su rostro pálido. ¿A dónde fueron esas transferencias? Melissa dudó, claramente incómoda. No puedo dar detalles específicos sin una orden judicial, pero puedo decir que varias transferencias fueron a una cuenta en un banco en Buffalo, a nombre de una persona diferente. Ethan y yo intercambiamos una mirada. Buffalo, donde vivían los padres de Sofía. Salimos del banco con una carpeta llena de copias de los registros de la cuenta, mis manos temblando mientras sostenía los documentos. Pero no habíamos terminado. Ethan había traído todos sus registros financieros relacionados con mi cuidado, y mientras nos sentábamos en una cafetería cercana, revisando los papeles con tazas de café que se enfriaban sin tocar, el panorama completo comenzó a tomar forma. Los pagos mensuales de $2,000 eran solo la punta del iceberg. Ethan también había enviado dinero extra para lo que creía eran mis gastos médicos. $600 para unos supuestos anteojos nuevos en enero de 2024, $900 para un tratamiento dental en agosto de ese mismo año, $1,200 como regalo de Navidad del año pasado para que disfrutara un poco. Cada centavo había ido a la cuenta falsa.
¿Cuánto en total?, pregunté, mi voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Ethan sacó su teléfono, sus dedos moviéndose rápidamente mientras sumaba las cifras. Su rostro se puso aún más pálido. 56,000, dijo finalmente, su voz quebrada. En 2 años, ella te robó 56,000, sin contar el valor de la casa. Me mareé, el mundo girando a mi alrededor. 56,000 era más dinero del que había visto en toda mi vida. Era suficiente para haberme dado seguridad, para haberme permitido dejar de trabajar turnos dobles, para haber comprado mis medicamentos sin tener que calcular cuántas pastillas podía saltarme sin arriesgar mi salud. Era suficiente para haber vivido con dignidad, no con la constante ansiedad de no saber si llegaría al final del mes. Decidimos ir a 472 Elm Street, la dirección falsa que Sofía había proporcionado. Era un complejo de apartamentos deteriorado en una parte menos favorecida de Rochester, con pintura descascarada, escaleras de concreto rotas y un letrero de neón parpadeante que anunciaba vacantes. El apartamento 3C estaba vacío, con un cartel de "Se renta" pegado en la ventana polvorienta. Probablemente lo alquiló solo el tiempo suficiente para establecer la dirección falsa, dijo Ethan, su mandíbula apretada con una furia que parecía crecer con cada nuevo descubrimiento. Ethan, dije, mi voz temblando mientras miraba el edificio abandonado. ¿Cómo obtuvo Sofía mi información personal? Mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, todo lo que necesitaba para abrir esa cuenta. Él se quedó callado un momento, sus ojos fijos en el suelo. Luego levantó la mirada, su rostro lleno de dolor. En casa, admitió. Guardo copias de documentos familiares importantes en mi oficina en Palo Alto. Tu certificado de nacimiento, tu número de seguro social, el testamento de papá. Ella tuvo acceso a todo. La traición se sentía como un cuchillo que se hundía más profundo con cada revelación. Sofía no solo había aprovechado una oportunidad, había planeado esto meticulosamente, robando mi identidad y mi dinero mientras vivía bajo el mismo techo que mi hijo, comiendo en su mesa, fingiendo amarlo y respetarme. Había usado su posición como nuera para manipular no solo a Ethan, sino también a su asistente, a los bancos, a todos los que podían haber cuestionado sus acciones. Esa noche, mientras nos sentábamos en mi sala rodeados de cajas de documentos, Ethan me miró con lágrimas en los ojos, algo que no había visto desde que era niño. Mamá, lo siento tanto, dijo, su voz quebrada por la culpa. Confié en ella ciegamente. Nunca verifiqué que recibieras el dinero porque fue ella quien sugirió que te lo enviara en primer lugar. Dijo que estabas luchando, que sería un gran gesto ayudarte, especialmente después de la muerte de papá. Incluso se ofreció a coordinar todo con Laura para que fuera más fácil para mí. Ese detalle me golpeó como un rayo. ¿Ella lo sugirió? Ethan asintió, su rostro lleno de miseria. Unos meses después de que papá murió, dijo que estaba preocupada por cómo te las arreglabas sola. Dijo que sería una manera de honrar a papá, asegurándose de que estuvieras cómoda. Me sugirió lo de la casa en el lago. Dijo que habías mencionado cuánto te gustaba el agua, que sería bueno para tu salud y tu paz mental. Ella encontró la propiedad, negoció el precio, manejó todo el papeleo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la manipulación de Sofía como una losa sobre mi pecho. Se había presentado como la nuera cariñosa, preocupada por la madre de su esposo, mientras orquestaba un plan para desviar cada dólar destinado a mí hacia los bolsillos de su familia. Había usado el amor de Ethan por mí, su deseo de cumplir la promesa que me hizo de niño, como un arma contra ambos. Mientras Ethan recogía los papeles para llevarlos a su abogado, me senté sola en mi sala, mirando las paredes familiares de mi apartamento. Este espacio pequeño y desgastado, con su sofá descolorido, su aire acondicionado roto y su nevera que a veces hacía ruidos extraños, no debía ser mi realidad. Se suponía que debía estar viviendo en una casa hermosa junto al lago Ontario, con un porche donde pudiera sentarme a leer, con dinero suficiente para comprar mis medicamentos sin preocuparme,
para disfrutar de mis años de retiro en lugar de trabajar hasta que mi cuerpo no diera más. Pero la familia de Sofía estaba viviendo ese sueño, probablemente sentados en ese porche ahora mismo, mientras yo racionaba mis pastillas y usaba calcetines con agujeros. Saber la verdad, aunque era un golpe devastador, se sentía como el primer paso para recuperar mi vida. Sofía me había robado más que dinero. Me había robado 2 años de seguridad, de dignidad, de la paz que viene con saber que tu hijo te está cuidando. Pero ahora lo sabía, y ese conocimiento, aunque amargo, me daba poder. Mañana comenzaríamos el proceso de recuperar lo que era mío. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama sencilla, con el sonido del tráfico de Rochester filtrándose por la ventana, sentí una chispa de esperanza. Por primera vez en 2 años, sabía exactamente dónde estaba parada, y eso era un comienzo. A la mañana siguiente, el abogado de Ethan, el señor Reynolds, llamó con noticias que me hicieron detener mi trapeador a mitad del piso. Estaba en el edificio de oficinas donde había trabajado durante 12 años, fregando los azulejos fríos del vestíbulo, mis rodillas doloridas y mis manos irritadas por los químicos de limpieza. Cada movimiento era un recordatorio de la vida que había estado viviendo, una vida de lucha constante para mantenerme a flote. Pero seguí trabajando porque necesitaba cada dólar, o al menos eso pensaba hasta ese momento. «Señora Carter», dijo Reynolds, su voz grave y seria a través del teléfono. «Necesitamos reunirnos de inmediato. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de lo que sospechábamos inicialmente. Esto no es solo una casa y algunos pagos mensuales, es mucho más grande». Colgué, mi corazón latiendo con fuerza, y pedí permiso para salir temprano, algo que nunca hacía. Mi supervisora, la señora Thompson, me miró con preocupación, pero asintió. «Cuídate, Ellen», dijo, y salí del edificio con una sensación de urgencia que no podía explicar. Ethan me recogió después de mi turno, su rostro marcado por el cansancio y algo más, una furia silenciosa que parecía arder bajo la superficie. Apenas había dormido desde Acción de Gracias, arrojándose a la investigación con la misma intensidad que había usado para construir su empresa. Pero esto no era un negocio. No era una adquisición o una fusión. Esto era personal, y lo estaba destrozando desde adentro. Manejamos en silencio hacia la oficina de Reynolds en el centro de Rochester, un edificio moderno con ventanas de vidrio que contrastaban con mi mundo de apartamentos desgastados y oficinas polvorientas. Nos sentamos frente a Reynolds, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y una expresión sombría. Delante de él había un archivo grueso, lleno de documentos que parecían contar una historia mucho más complicada de lo que habíamos imaginado. «Señora Carter», comenzó, ajustando sus gafas. «Sofía no solo te robó una casa y algunos pagos mensuales. Ha estado manejando una operación de fraude a pequeña escala usando tu identidad y ha sido extremadamente meticulosa al respecto. El mundo pareció girar a mi alrededor y tuve que aferrarme al brazo de la silla para mantenerme estable». Reynolds explicó que Sofía había usado mi información personal, mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, incluso copias de mi licencia de conducir, para abrir no solo una cuenta bancaria, sino 3 en diferentes bancos: First Citizens, Bank of America y un pequeño banco comunitario en Buffalo. Había solicitado 2 tarjetas de crédito a mi nombre, acumulando miles de dólares en compras que iban desde ropa de diseñador hasta muebles de lujo. También había sacado un préstamo personal de $10,000, supuestamente para reparaciones en el hogar, y había presentado declaraciones de impuestos falsas durante 2 años, declarándome como su dependiente y reportando ingresos que nunca había recibido. El IRS ha estado intentando contactarte por discrepancias en tus declaraciones, continuó Reynolds, deslizando una pila de cartas sin abrir hacia mí. Han enviado notificaciones a la dirección falsa en Elm Street. Actualmente estás bajo investigación por evasión fiscal, porque desde su perspectiva, has estado ocultando ingresos significativos. Me sentí como si estuviera cayendo en un abismo. ¿Evasión fiscal?, repetí, mi voz temblando. Pero he presentado mis impuestos honestamente cada año. Cada centavo que gano como conserje está declarado.
Nunca he visto ese dinero. Lo sabemos ahora, dijo Reynolds, su tono comprensivo pero firme. Pero el IRS no lo sabe. Sofía reportó que recibías los 2,000 mensuales de Ethan, además de otros ingresos ficticios. Desde su perspectiva, has estado evadiendo impuestos sobre decenas de miles de dólares. Ethan apretó los puños, sus nudillos blancos contra el escritorio. ¿Cuánto robó en total?, preguntó, su voz baja pero cargada de furia. Reynolds revisó varias páginas, sumando cifras con una calculadora, incluyendo los $48,000 en pagos mensuales, las compras con tarjetas de crédito, el préstamo de $10,000 y los reembolsos fiscales fraudulentos que obtuvo. Estamos hablando de aproximadamente $92,000. El número me golpeó como un martillo. $92,000. Yo ganaba $19,000 al año fregando pisos y limpiando escritorios. Sofía había robado casi 5 años de mi salario. Dinero que podría haberme dado una vida completamente diferente. ¿Y la casa?, preguntó Ethan, su voz ahora un murmullo tenso. La propiedad está legalmente a nombre de tu madre, dijo Reynolds, mirando directamente a Ethan. El título falsificado es válido en términos legales, lo que significa que la casa en Sea Breeze Drive es de la señora Carter. Sin embargo, la familia de Sofía ha estado viviendo allí, haciendo mejoras con el dinero robado, y han aumentado significativamente el valor de la propiedad. Estimamos que ahora vale alrededor de $350,000, gracias a las renovaciones. Pensé en los padres de Sofía, a quienes había conocido en un par de reuniones familiares en Palo Alto. Parecían personas amables, un poco fuera de lugar en el mundo lujoso de su hija, pero siempre agradecidos por su éxito. Me los imaginé en la casa del lago, plantando flores en el jardín, pintando las paredes, quizás instalando una nueva cocina. Todo con el dinero que debería haber sido mío. ¿Sabían de dónde venía? ¿Sabían que estaban viviendo en una casa robada a la madre de su yerno? ¿Podemos recuperarla?, preguntó Ethan, inclinándose hacia adelante. Absolutamente, dijo Reynolds. Pero esto ya no es un asunto civil. Estamos hablando de fraude criminal, robo de identidad y evasión fiscal. Necesitaremos involucrar a la policía, y Sofía podría enfrentar varios años de prisión si es declarada culpable. Me quedé en silencio, mi mente dando vueltas mientras procesaba la magnitud de lo que Sofía había hecho. Había visto sus lágrimas en mi comedor, había escuchado sus súplicas de perdón, y por un momento había parecido genuinamente arrepentida. Pero ahora me preguntaba si esas lágrimas eran solo otra actuación, otra manipulación para salvarse. ¿Qué pasa con su familia?, pregunté, mi voz más débil de lo que quería. Sus padres, su hermano y sus hijos. ¿Qué les pasará? Reynolds suspiró, su expresión suavizándose. Tendrán que desocupar la propiedad dentro de los próximos 30 días. Si pueden probar que no sabían que el dinero era robado, podrían evitar cargos criminales. Pero no pueden quedarse con lo que fue comprado con fondos fraudulentos. La casa y cualquier mejora hecha con ese dinero pertenecen a la señora Carter. Ethan miraba por la ventana, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en la calle nevada de Rochester. ¿Dónde está Sofía ahora?, preguntó, su voz llena de una amargura que nunca le había escuchado. Está con sus padres en la casa del lago, dijo Reynolds. Nuestro investigador confirmó que ha estado allí desde que salió de tu casa en Palo Alto el día de Acción de Gracias. Probablemente sabía que esto se venía y quiso estar con su familia antes de que todo colapsara. Así que corrió directo a las personas que han estado viviendo del dinero robado de mi madre, dijo Ethan, su voz cortante. Por supuesto que lo hizo. Me quedé mirando el archivo de documentos frente a mí, cada página una prueba más de la traición de Sofía. No era solo una casa o unos pagos mensuales, era una operación cuidadosamente planeada. Una red de mentiras que había tejido alrededor de mi vida, usando mi identidad como si fuera un juguete para financiar los sueños de su familia. Esa tarde, decidimos ir a la casa del lago en Irondequoit. Nunca había visto la propiedad que supuestamente era mía, y mientras manejábamos por las carreteras bordeadas de árboles desnudos,
sentía una mezcla de curiosidad y temor. Cuando llegamos al camino de entrada, no pude evitar jadear. La casa era hermosa, una estructura de estilo rancho con grandes ventanales que daban al lago Ontario, rodeada de jardines bien cuidados y árboles maduros que se mecían con el viento. El porche delantero estaba decorado con luces navideñas, y podía ver el resplandor del agua a través de las ventanas. Esto era lo que Ethan había querido para mí, un lugar tranquilo, un refugio donde pudiera disfrutar de mis años de retiro, viendo el atardecer sobre el lago, en lugar de preocuparme por cómo pagar mi próxima factura. El padre de Sofía, un hombre mayor con cabello canoso y una expresión cansada, abrió la puerta. Su rostro cayó al vernos, como si hubiera estado esperando este momento pero aún no estuviera preparado para enfrentarlo. «Oh, Ellen, Ethan», dijo en voz baja, retrocediendo para dejarnos pasar. Los esperábamos. Sofía apareció detrás de él, luciendo más pequeña y frágil de lo que nunca la había visto. Sus ropas de diseñador habían sido reemplazadas por jeans gastados y un suéter viejo, y su rostro estaba hinchado por el llanto, sus ojos rojos y cansados. «Ellen», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo siento tanto. Nunca quise que llegara tan lejos». La miré, esta mujer que había sonreído en innumerables cenas familiares, que me había abrazado en Navidad y me había llamado mamá con una dulzura que ahora sabía que era falsa, y sentí una furia fría que me consumía. «¿Lo sientes, Sofía?», pregunté, mi voz baja pero afilada. «¿Lo sientes de verdad? ¿O solo lo sientes porque te atraparon?». Ella comenzó a llorar de nuevo, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no me conmovió. Había visto sus lágrimas antes. Había creído en ellas. Había sentido lástima por ella cuando parecía sola en Palo Alto mientras Ethan trabajaba largas horas. Pero ahora veía la verdad. Cada lágrima, cada sonrisa, cada palabra amable había sido parte de una actuación cuidadosamente orquestada. Nunca quise que llegara tan lejos. Sollozó, su voz quebrada. «Empecé tomando solo el primer pago para ayudar a mis padres con su hipoteca en Buffalo. Iba a devolverlo antes de que alguien lo notara, pero luego las cosas se complicaron». «¿Se complicaron?», dijo Ethan, su voz gélida, cortando el aire como un cuchillo. «Sofía, no solo tomaste un pago. Robaste $56,000 de mi madre. Falsificaste su firma. Abriste cuentas bancarias a su nombre. Solicitaste tarjetas de crédito. Presentaste declaraciones de impuestos falsas. Eso no es complicarse. Eso es fraude, robo de identidad, un crimen deliberado y planeado». La madre de Sofía apareció en la puerta, una mujer de mi edad con el rostro lleno de lágrimas y una expresión de horror. «No sabíamos», dijo desesperada, su voz temblando. Pensamos que Ethan estaba siendo generoso, que quería ayudarnos en un momento difícil. Sofía nos dijo que él había insistido en comprarnos esta casa, que era un regalo para nosotros porque sabía que estábamos luchando. Miré a esta mujer, con su cabello gris y sus manos temblorosas, y vi una conmoción genuina en sus ojos. Ella no sabía. Nadie en su familia lo sabía, excepto Sofía. Pero eso no aliviaba el dolor de saber que habían estado viviendo en mi casa, disfrutando de mi dinero, mientras yo luchaba por sobrevivir. «El IRS piensa que soy una evasora de impuestos por lo que hizo tu hija», dije en voz baja, mi voz temblando de emoción contenida. «Podría ir a prisión porque ella presentó declaraciones falsas a mi nombre, reportando ingresos que nunca recibí». La madre de Sofía jadeó, llevándose una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, Sofía, ¿qué has hecho?». Pero Sofía solo seguía llorando, ofreciendo excusas y disculpas que sonaban vacías después de todo lo que habíamos descubierto. Había tenido 2 años para confesar, 2 años para hacer las cosas bien, y había elegido seguir cavando más hondo en su red de mentiras. Reynolds dio un paso adelante, sosteniendo un maletín lleno de documentos legales.
Señora Davis, dijo, dirigiéndose a la madre de Sofía. Necesitaré que usted y su familia desocupen esta propiedad dentro de los próximos 30 días. Todo lo comprado con fondos fraudulentos debe ser devuelto o compensado. La casa pertenece a la señora Carter, y cualquier mejora hecha con el dinero robado no cambia ese hecho. Mientras observaba a la familia de Sofía asimilar la realidad de su situación, sentí algo inesperado. Un alivio profundo, no por venganza, sino porque la verdad finalmente estaba a la vista. Había pasado 2 años en la oscuridad, luchando mientras otros vivían mi sueño, pero ahora lo sabía todo. La policía estará aquí mañana para arrestar a Sofía, continuó Reynolds, su voz firme pero profesional. Le recomendaría que se entregue voluntariamente. Podría ayudar a mitigar las consecuencias legales. Sofía miró a Ethan con ojos desesperados, sus manos extendidas hacia él. Por favor, Ethan, no dejes que me arresten. Devolveré todo, lo prometo. Conseguiré un trabajo. Venderé lo que sea necesario. Trabajaré día y noche si hace falta. Ethan negó con la cabeza, su rostro lleno de una tristeza profunda. «¿Con qué habilidades, Sofía?», dijo, su voz suave pero cortante. «No has trabajado un solo día en tu vida. No sabes cómo trabajar. Todo lo que sabes hacer es tomar lo que no es tuyo». Mientras salíamos de la casa del lago, me detuve en el camino de entrada para mirar por última vez el lugar que debería haber sido mi hogar durante los últimos 2 años. Era hermoso, con sus ventanales reflejando el agua y sus jardines cuidadosamente mantenidos, pero ahora se sentía manchado, como un sueño que había sido torcido por la traición. «Mamá», dijo Ethan mientras subíamos al auto, su voz llena de determinación. «Voy a asegurarme de que nunca te falte nada otra vez. Te cuidaré como debí haberlo hecho desde el principio». Le di una palmada suave en la mano, sintiendo el peso de su culpa. «Estabas cuidándome, cariño», dije. «No es tu culpa que Sofía robara lo que me diste, pero ahora lo sabemos, y vamos a arreglarlo juntos». Mientras manejábamos de regreso a Rochester, con la nieve comenzando a caer suavemente sobre el parabrisas, supe que todo estaba a punto de cambiar. Sofía enfrentaría las consecuencias de sus crímenes, y yo finalmente tendría la seguridad y el confort que Ethan siempre había querido para mí. La confrontación había terminado, pero la justicia apenas comenzaba. Los papeles de divorcio se finalizaron un martes gris de febrero de 2026, 3 meses después de esa devastadora cena de Acción de Gracias. Estaba sentada en el pasillo del juzgado del condado de Monroe, junto a Ethan, mientras esperábamos noticias. El aire estaba cargado de una mezcla de tensión y alivio, como si estuviéramos al borde de cerrar un capítulo doloroso pero necesario. Reynolds salió del juzgado con una expresión de satisfacción contenida, sosteniendo un sobre manila lleno de documentos legales. «Está hecho», dijo, sentándose a nuestro lado. «El matrimonio está disuelto. Sofía firmó todo sin pelear. Ya fue sentenciada a 24 meses de prisión por fraude y robo de identidad, y pelear el divorcio solo habría añadido deudas legales que no puede pagar». Ethan dejó escapar un largo suspiro, sus hombros relajándose por primera vez en días. «¿Qué pasa con su familia?», preguntó, su voz todavía cargada de una amargura residual. «Desocuparon la propiedad la semana pasada», dijo Reynolds. «Sus padres se mudaron temporalmente con el hermano de Sofía en Buffalo. Han sido sorprendentemente cooperativos, entregando todos los registros que tenían sobre la casa y las mejoras que hicieron. Creo que están genuinamente horrorizados por lo que hizo Sofía». Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque esta pesadilla estaba finalmente llegando a su fin, pero tristeza por el daño colateral que había causado. Los padres de Sofía, a quienes había considerado personas decentes en las pocas ocasiones que los conocí, también eran víctimas en cierto modo. Habían perdido su hogar, sus ahorros, su estabilidad, todo porque su hija había elegido el camino del engaño en lugar de pedir ayuda. Me pregunté cómo estarían lidiando con la vergüenza, con la traición de saber que la generosidad que creían recibir de Ethan era en realidad un delito contra mí.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites, reuniones y ajustes. Ethan se arrojó a la tarea de corregir todo con la misma intensidad que había usado para construir su imperio de software. Contrató a un equipo de contadores forenses para desenredar las declaraciones fiscales fraudulentas de Sofía, trabajando incansablemente para limpiar mi nombre con el IRS. Cada carta del IRS, cada notificación de investigación, había sido enviada a la dirección falsa en Elm Street, y ahora estábamos lidiando con un enredo burocrático que parecía no tener fin. Pero Ethan no se rendía, asistiendo a reuniones con funcionarios del IRS, proporcionando pruebas de mi inocencia y asegurándose de que cada discrepancia fuera corregida. También supervisó personalmente cada detalle de la transferencia de la Casa del Lago a mi nombre, asegurándose de que no hubiera cabos sueltos. Hizo que un tasador independiente evaluara la propiedad, confirmando que su valor había aumentado a $350,000 gracias a las mejoras de la familia de Sofía. Cada vez que hablaba de la casa, podía ver el dolor en sus ojos, la culpa por no haber verificado antes que yo estuviera viviendo allí. Pero también veía su determinación, su compromiso de hacer las cosas bien, no solo por mí, sino por él mismo, para recuperar la confianza que Sofía había destrozado. El cambio más profundo, sin embargo, fue en Ethan mismo. El empresario ocupado que apenas tenía tiempo para una llamada telefónica se convirtió en un hijo que pasaba por mi apartamento cada pocos días, que me llamaba solo para charlar sobre el clima o una nueva receta que había probado, que insistía en llevarme a citas médicas y acompañarme al supermercado. Una tarde, mientras empacábamos algunas de mis pertenencias del apartamento en Dewey Avenue, le dije: «No tienes que estar encima de mí todo el tiempo, cariño. Estoy bien, no voy a desaparecer». Hizo una pausa, sosteniendo una colcha que mi madre me había hecho hace décadas, sus manos deteniéndose en la tela suave. «Mamá», dijo, su voz quebrada, «perdí 2 años de tu vida porque fui lo suficientemente estúpido para confiar ciegamente en Sofía. No voy a perderme nada más. Quiero estar aquí, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo». Sus palabras me llegaron al corazón y entendí su culpa, aunque no creía que la mereciera. Sofía había sido una manipuladora maestra, usando su amor por mí para ocultar sus crímenes, y él también había sido una víctima de su engaño. Mudarme a la Casa del Lago en Irondequoit fue una experiencia surrealista. El día que llegué, con una sola maleta llena de ropa y algunas cajas con mis pertenencias más queridas, me detuve en el camino de entrada, mirando la casa que debería haber sido mía durante los últimos 2 años. Era más hermosa de lo que había imaginado. Una estructura de estilo rancho con ventanales que reflejaban el lago, un porche con mosquitero que daba al agua y jardines llenos de flores que la familia de Sofía había plantado con tanto cuidado. Entré lentamente, mis pasos resonando en el suelo de madera pulida, y sentí una mezcla de asombro y desconexión. Esta casa era mía, legalmente, pero se sentía como si perteneciera a alguien más, como si estuviera invadiendo el sueño de otra persona. «Podemos cambiar lo que quieras», dijo Ethan mientras recorríamos las habitaciones, su voz llena de entusiasmo forzado, como si quisiera borrar el pasado con pintura nueva y muebles diferentes. Nuevos sofás, cortinas, una cocina remodelada, lo que sea que necesites para que se sienta como tu hogar. Aprecié su pensamiento, pero no estaba segura de que un cambio de decoración pudiera borrar el hecho de que los padres de Sofía habían vivido aquí durante 2 años, sentados en el porche, comiendo en la cocina, mientras yo luchaba por pagar mi alquiler a 50 millas de distancia. El proceso de restitución financiera fue más complejo de lo que había anticipado. Las cuentas que Sofía había abierto a mi nombre contenían no solo los $48,000 en pagos mensuales de Ethan, sino también fondos de las tarjetas de crédito que había usado y el préstamo que había sacado. También había reembolsos fiscales fraudulentos, dinero que había obtenido al presentar declaraciones falsas en mi nombre. Desenredar qué pertenecía a quién requirió un equipo de contadores forenses, meses de documentación y reuniones interminables con bancos y autoridades fiscales. La buena noticia, explicó mi nuevo asesor financiero, un hombre amable llamado Robert, que Ethan había contratado,
es que cuando todo esté resuelto, tendrás no solo el dinero original que tu hijo envió, sino también los intereses acumulados y una compensación adicional por el robo de identidad. Estamos hablando de aproximadamente $110,000, posiblemente más, dependiendo de cómo se resuelvan las demandas civiles. $110,000. La cifra era tan grande que apenas podía comprenderla. Era suficiente para vivir cómodamente durante el resto de mi vida, para no preocuparme nunca más por elegir entre comida y medicamentos, para dejar de trabajar turnos dobles y disfrutar de mis años de retiro. Pero el dinero se sentía extraño en mis manos, como si estuviera manchado por la forma en que había sido robado y recuperado. Cada dólar era un recordatorio de la traición de Sofía, de los 2 años que había pasado luchando mientras su familia vivía en lujo. Lo más difícil fue lidiar con la reacción de la comunidad en Rochester. En una ciudad de este tamaño, el arresto y juicio de Sofía fueron noticia de primera plana en el Democrat and Chronicle. Todos sabían lo que había hecho, y por extensión, todos sabían que yo había sido la víctima de un elaborado esquema de fraude. Las reacciones variaban ampliamente. Algunos vecinos eran compasivos, deteniéndome en el supermercado para ofrecerme palabras de apoyo o incluso traer guisos caseros cuando me mudé a la casa del lago. Otros parecían sospechar, como si no pudieran creer que no hubiera sabido lo que estaba pasando, como si de alguna manera hubiera sido cómplice de mi propia victimización. Los peores eran los que actuaban como si hubiera ganado la lotería en lugar de haber sido robada. Bueno, al menos todo salió bien al final, dijo una vecina en la tienda de comestibles, con una sonrisa que me hizo apretar los dientes. Ahora estás viviendo en una casa de lujo junto al lago. No está tan mal, ¿verdad? Quise zarandearla, explicarle que tener a tu nuera robándote sistemáticamente durante 2 años, usando tu identidad para financiar su vida y la de su familia, no es algo que simplemente sale bien. Que el dinero y la casa venían con el peso de saber que alguien en quien confiabas te había tratado como una fuente de fondos para explotar. Pero mantuve la boca cerrada, sonreí cortésmente y seguí adelante. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente a menudo no entiende el dolor que no ha vivido. La primera noche que pasé sola en la casa del lago, me senté en el porche con mosquitero, sosteniendo una taza de té de manzanilla mientras veía el atardecer pintar el lago Ontario en tonos de oro y rosa. La vista era hermosa, pacífica de una manera que nunca había experimentado antes. El sonido del agua lamiendo la orilla, el canto de los grillos en la distancia, el susurro del viento entre los árboles. Todo era como un sueño del que no estaba segura de merecer. Pero también me sentía desconectada, como si fuera una invitada en la vida de alguien más, no la dueña de este lugar que ahora era legalmente mío. Mi teléfono sonó, y el nombre de Ethan apareció en la pantalla. Había estado llamando todas las noches desde que me mudé, asegurándose de que estuviera instalándome, que no necesitara nada, que estuviera bien. «Hola, mamá», dijo, su voz cálida pero teñida de preocupación. «¿Cómo estás sintiendo todo esto? La casa, el lago, todo». Miré el agua, buscando palabras para describir la mezcla complicada de emociones que giraban dentro de mí. «Agradecida», dije finalmente, después de una larga pausa. Pero también triste, enojada, confundida, todo a la vez. Es difícil explicar. Esta casa es todo lo que siempre quise, pero también es un recordatorio constante de lo que Sofía hizo, de los 2 años que perdí. Eso suena correcto, dijo Ethan suavemente. Sabes, he estado pensando mucho en lo que Sofía dijo ese último día, que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Creo que, en parte, decía la verdad. Creo que empezó con un pequeño robo, tal vez por desesperación, y luego no pudo parar. Pero eso no lo hace mejor, ¿verdad? Si acaso, lo hace peor. Tuvo docenas de oportunidades para confesar, para hacer las cosas bien, y eligió seguir adelante cada vez. Tenía razón. El crimen inicial de Sofía pudo haber sido un impulso, un momento de debilidad, pero todo lo que siguió fue una serie de decisiones conscientes. Había mirado a los ojos en cenas familiares, me había abrazado en Navidad
Había escuchado mis preocupaciones sobre el dinero con una expresión de falsa empatía, sabiendo todo el tiempo que ella era la razón de mi lucha. Pienso en cómo parecía orgullosa, dije, mi voz temblando ligeramente, cuando hablaba de las renovaciones que su familia hacía en la casa, de los jardines que plantaron, de la nueva pintura en las paredes. Estaba orgullosa de lo que habían logrado con mi dinero robado. No solo te robó a ti, mamá, dijo Ethan, su voz llena de dolor. Nos robó a los dos. Robó la relación que debimos tener estos 2 años, la paz mental que creía que te estaba dando. Pensé que estabas segura, cómoda, viviendo el retiro que merecías, y todo el tiempo, ella estaba desviando cada dólar hacia su familia. Después de colgar, caminé lentamente por la casa, tocando las paredes, mirando por las ventanas, intentando hacer mía esta vida que me habían robado. Era hermosa, con sus suelos de madera pulida, sus muebles modernos, aunque planeaba reemplazarlos con algo más de mi estilo, y el porche que parecía diseñado para largas tardes de lectura, pero tomaría tiempo para que se sintiera como hogar, para que dejara de ser la escena de un crimen. Me instalé en el dormitorio principal esa noche, en una cama que era más cómoda de lo que estaba acostumbrada, y mientras me quedaba dormida con el sonido del agua contra la orilla, sentí un agotamiento profundo pero no desagradable. Era el cansancio de alguien que había peleado una batalla larga y finalmente estaba empezando a ver el final. 1 año después, estaba de pie en el mismo porche con mosquitero donde pasé esa primera noche confundida, pero todo había cambiado. El espacio que alguna vez se sintió ajeno ahora me envolvía como un abrazo cálido, lleno de los toques personales que había añadido con el tiempo. Había reemplazado los muebles modernos de la familia de Sofía con piezas que reflejaban mi gusto. Una mecedora de madera que encontré en un mercado de antigüedades, una mesa de comedor rústica que me recordaba a mi infancia, y cortinas de lino que dejaba ondear con la brisa del lago. Había añadido plantas en macetas por toda la casa, desde helechos en la sala hasta hierbas en la cocina, y colgado fotos que contaban la historia de mi vida. Ethan de niño en un columpio, mi boda con Richard, un viaje a las cataratas del Niágara que hicimos como familia cuando Ethan tenía 10 años. Mi rutina matutina se había convertido en algo sagrado. Cada mañana me sentaba en el porche con una taza de café, viendo el sol salir sobre el lago Ontario, el agua cambiando de gris a dorado con la luz. Los patos que se habían instalado cerca de la orilla se habían convertido en mis compañeros diarios, y me había acostumbrado a tirarles migajas de mi tostada matutina, sonriendo mientras se peleaban por los pedazos. Era un lujo que nunca imaginé tener. Este tiempo tranquilo, esta paz, esta libertad de preocuparme por las facturas o los medicamentos. El auto de Ethan entró al camino de entrada, puntual como siempre para nuestro desayuno semanal. Esta tradición había comenzado meses atrás, cuando su culpa inicial por lo sucedido se transformó en algo más natural, una conexión renovada entre nosotros. Había aprendido a navegar esta nueva relación, construida en la honestidad y la presencia, no en las mentiras que Sofía había tejido. «Buenos días, mamá», llamó mientras entraba por la puerta principal, sosteniendo una bolsa de papel de la panadería local, Sweet Treats, que olía a canela y azúcar. Traje esos rollos de canela que tanto te gustan y un par de croissants de chocolate que la señora López insistió en que probara. Sonreí, poniendo 2 platos en la mesa de la cocina, ahora decorada con un mantel que había cosido yo misma. «No tienes que traerme pasteles cada semana, cariño», dije, aunque secretamente disfrutaba de la rutina. «Ahora puedo alimentarme sola, ¿sabes? Tengo una cocina entera y un presupuesto que no me hace sudar cada vez que voy al supermercado». Ethan rió, colocando la bolsa en la mesa y sacando los pasteles con cuidado. «Lo sé, pero me gusta traerlos. Además, la señora López en la panadería siempre pregunta por ti. Dice que eres la heroína local, la mujer que enfrentó a una estafadora y ganó. Media ciudad te ha adoptado como su historia de éxito favorita». Era cierto. La comunidad de Rochester, que había susurrado y especulado durante el juicio de Sofía,
Me había abrazado una vez que se hizo justicia. La gente me paraba en el supermercado para preguntarme cómo estaba instalándome. Los vecinos traían guisos y pasteles cuando me mudé a la casa del lago, y el cartero, un hombre mayor llamado Frank, siempre hacía un comentario alegre cuando entregaba mi correo. «Tienes una casa de ensueño ahora, Ellen», decía, y aunque sonreía y agradecía, a veces quería explicar que no era un sueño, sino una batalla ganada con sudor y lágrimas. ¿Alguna novedad del abogado sobre la apelación de Sofía?, pregunté mientras nos sentábamos, partiendo un rollo de canela por la mitad. Ethan negó con la cabeza, tomando un sorbo de su café. Su defensor público presentó los papeles, pero Reynolds dice que es solo una formalidad. La evidencia era abrumadora, y ella se declaró culpable de todos los cargos: fraude, robo de identidad, evasión fiscal. Cumplirá su sentencia completa de 24 meses, y no hay mucho que pueda hacer al respecto. 24 meses habían parecido un castigo corto cuando el juez lo anunció en el juzgado. Había querido que Sofía enfrentara más, que pagara por cada noche que pasé preocupada por mis facturas, por cada pastilla que racioné, por cada momento de paz que me robó. Pero mientras las estaciones cambiaban y mi nueva vida tomaba forma, dejé de pensar en el tiempo de Sofía y me enfoqué en el mío. La casa del lago, el dinero recuperado, la relación renovada con Ethan. Eso era lo que importaba ahora. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Ethan, estudiando mi rostro con cuidado, como si temiera que la mención de Sofía reabriera una herida. Consideré la pregunta seriamente, mirando el lago a través de la ventana de la cocina. Hace un año, tal vez hubiera querido que Sofía sufriera más, que enfrentara consecuencias que igualaran la magnitud de lo que me robó. Pero ahora, sentada en la casa que era realmente mía, con dinero en el banco y mi hijo a mi lado, la venganza parecía menos importante. «Siento que está donde debe estar», dije finalmente, mi voz calma pero segura. No porque quiera que sufra, aunque una parte de mí todavía está enojada, sino porque necesita enfrentar las consecuencias reales de lo que hizo. Tal vez lo que necesita para aprender algo que nuestra familia nunca pudo enseñarle. Ethan asintió, sus ojos fijos en su taza de café, como si estuviera procesando mis palabras. Había un peso en su silencio, una mezcla de alivio y tristeza que reflejaba lo que yo misma sentía. La traición de Sofía no solo había roto mi vida, sino también la de Ethan, y aunque estábamos reconstruyendo lo que ella destruyó, las cicatrices permanecían, sutiles pero presentes, como grietas en una pared recién pintada. «¿Has sabido algo de su familia?», pregunté, rompiendo el silencio mientras cortaba un croissant y lo colocaba en mi plato. Ethan suspiró, recostándose en su silla. Sus padres se mudaron definitivamente a Phoenix con su tía. Están viviendo en un pequeño apartamento alquilado, tratando de rehacer sus vidas. El hermano de Sofía, Mark, encontró un trabajo como mecánico en Colorado, y él y sus hijos están instalándose allí. Han mantenido un perfil bajo, probablemente avergonzados por todo lo que pasó. Reynolds dice que han cooperado completamente con la investigación, entregando registros, recibos, cualquier cosa que pueda ayudar a aclarar las cosas. Sentí una punzada de simpatía por ellos, aunque no era fácil de admitir. Los padres de Sofía, Margaret y Paul, siempre habían sido amables conmigo en las pocas ocasiones en que nos encontramos. En una barbacoa en Palo Alto, Margaret me había regalado un frasco de mermelada casera de durazno, hecha con frutas de su pequeño jardín en Buffalo. Paul, un hombre callado con un sentido del humor seco, me había contado historias de sus días como conductor de camiones antes de jubilarse. No parecían el tipo de personas que conspirarían en un fraude, pero habían sido arrastrados al desastre de Sofía, perdiendo no solo la casa que creían suya, sino también su estabilidad y su orgullo. ¿Crees que sabían algo?, pregunté, mi voz suave mientras miraba el lago, donde una bandada de gaviotas volaba abajo, rozando el agua con sus alas. Ethan negó con la cabeza lentamente. «No lo creo, mamá. Reynolds dice que no hay evidencia de que estuvieran al tanto del fraude. Sofía les dijo que el dinero y la casa eran un regalo nuestro,
que yo quería ayudarles después de que perdieran su hogar en Buffalo. Creo que lo creyeron porque querían creerlo. Nadie quiere pensar que su hija es capaz de algo así. Asentí, entendiendo demasiado bien cómo la confianza ciega podía cegarte a la verdad. Yo misma había confiado en Sofía. Había visto su sonrisa pulida y sus gestos amables como señales de una nuera cariñosa, no de una manipuladora calculadora. He estado pensando en escribirles una carta, dije, casi sorprendiéndome a mí misma al decirlo en voz alta. Había estado dando vueltas a la idea durante semanas, pero no estaba segura de si era lo correcto. Ethan alzó las cejas, claramente sorprendido. ¿En serio? ¿Qué les dirías? Me tomé un momento para pensar, girando mi taza de café entre las manos. Que no los culpo por lo que pasó, dije finalmente. Que entiendo que ellos también fueron víctimas de las decisiones de Sofía. Quiero que sepan que no guardo rencor, que espero que encuentren su camino, aunque sea difícil. Sofía tomó sus decisiones, pero ellos no merecían pagar el precio por sus acciones. Ethan me miró por un largo momento, sus ojos suavizándose. «Eres mejor persona de lo que yo sería, mamá», dijo, una pequeña sonrisa curvando sus labios. «No estoy seguro de poder ser tan indulgente. Cada vez que pienso en lo que Sofía hizo, en cómo te hizo sufrir mientras fingía ser parte de nuestra familia, siento una rabia que no sé cómo apagar». Le di una palmada suave en la mano, sintiendo la aspereza de su piel, un contraste con la suavidad de su vida en Silicon Valley. «No se trata de ser indulgente con ella», dije. «Se trata de liberarme a mí misma. Guardar rencor es como llevar una piedra en el bolsillo. Solo te pesa. Sofía está enfrentando sus consecuencias, y eso es suficiente. Quiero enfocarme en lo que tengo ahora. Esta casa, esta paz, tú». Ethan sonrió, una sonrisa genuina que me recordó al niño que solía correr por nuestro pequeño patio trasero en Rochester, persiguiendo mariposas con una red que él mismo había hecho con un palo y una bolsa de malla. «Hablando de eso», dijo, su tono volviéndose más ligero, «tengo algo que contarte. He estado saliendo con alguien, una mujer que conocí en una conferencia de negocios en San Francisco hace unos meses. Se llama Rachel, y es completamente diferente a Sofía». Mi corazón dio un pequeño salto, una mezcla de emoción y cautela. Después de todo lo que había pasado, la idea de que Ethan abriera su corazón de nuevo era a la vez esperanzadora y aterradora. «¿Diferente cómo?», pregunté, inclinándome hacia adelante, mi curiosidad superando mi instinto protector. «Es contadora forense», dijo, con un dejo de diversión en su voz. «Trabaja para una firma que investiga fraudes financieros y discrepancias corporativas. Es increíblemente buena en lo que hace, y tiene un sentido del humor que me hace reír incluso cuando estoy agotado. Sabe toda la historia de Sofía, cada detalle, y no está interesada en mi dinero. Tiene su propio éxito, su propia carrera, su propia vida». Sonreí, sintiendo una calidez que no había esperado. «Una contadora forense», dije, riendo suavemente. «Eso parece apropiado, dado todo lo que hemos pasado». Ethan rió, un sonido profundo y genuino que llenó la cocina. Eso mismo pensé. En nuestra tercera cita me dijo que pensaba que era demasiado confiado, que necesitaba trabajar en mis límites personales. Fue tan directa que me dejó atónito, pero también me hizo respetarla más. «Es honesta, mamá, a veces brutalmente, pero de una manera que se siente como si realmente le importara». «¿Cuándo la conoceré?», pregunté, incapaz de ocultar mi entusiasmo. Ethan dudó, su expresión volviéndose más seria. «Solo si estás lista, y solo cuando yo esté seguro. No estoy apresurando nada esta vez. Después de Sofía, estoy aprendiendo a confiar en mi propio juicio de nuevo, a tomarme las cosas con calma. Pero cuando esté listo, me encantaría que la conocieras. Creo que te gustaría». Le apreté la mano, mi corazón lleno de orgullo por el hombre en que se había convertido. «Estoy orgullosa de ti por tomarte tu tiempo», dije, «y estaré encantada de conocer a Rachel cuando estés listo».
Solo asegúrate de que le guste el pastel de calabaza, porque no pienso hacer otro postre para las cenas familiares. Ethan rió, y por un momento, la cocina se llenó de una ligereza que no había sentido en años. Mientras desayunábamos, hablando de cosas pequeñas, los patos que ahora consideraba mis mascotas, los planes para plantar un huerto en la primavera, la posibilidad de que Ethan viniera a Rochester más a menudo, sentí que la vida que Sofía había intentado robarme estaba finalmente tomando forma. No era perfecta, no estaba libre de las cicatrices del pasado, pero era mía, y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimiento. Cada día en la casa del lago se sentía como un paso más hacia hacerla mía de verdad. Había añadido más toques personales. Un juego de platos de cerámica que compré en un mercado de artesanías local. Un estante lleno de libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Una manta tejida a mano que una vecina, la señora Henderson, me regaló como regalo de bienvenida. Había comenzado a cultivar un pequeño huerto en el patio trasero, plantando tomates, albahaca y calabacines, y cada vez que veía un nuevo brote asomando por la tierra, sentía una pequeña victoria, una prueba de que podía construir algo nuevo desde cero. También me había vuelto parte de la comunidad de Irondequoit de una manera que nunca esperé. Los vecinos, al principio curiosos por la mujer de la casa del lago, cuya historia había aparecido en los periódicos locales, se convirtieron en amigos. La señora Henderson, una viuda de unos 70 años con una risa contagiosa, me invitaba a tomar té los martes por la tarde, y juntas hojeábamos revistas de jardinería, planeando qué flores plantaríamos en la primavera. Frank, el cartero, se detenía a charlar cada vez que entregaba mi correo, contándome historias de su infancia en Rochester y las tormentas de nieve que solían cubrir el lago en hielo. Incluso los niños del vecindario, que jugaban en la calle al final de mi camino de entrada, me saludaban cuando pasaba, a veces dejando pequeñas ofrendas de flores silvestres en mi porche. Pero no todo era idílico. Había noches en las que me despertaba con el corazón acelerado, soñando con los años de lucha, con las facturas que no podía pagar, con la traición de Sofía. En esos momentos, me levantaba y caminaba hacia el porche, envuelta en una manta, mirando el lago bajo la luz de la luna. El agua tenía una forma de calmarme, su movimiento constante un recordatorio de que la vida seguía adelante, incluso después de las peores tormentas. Una de esas noches, mientras estaba sentada en el porche con una taza de té, decidí finalmente escribir la carta a los padres de Sofía. Saqué una libreta y un bolígrafo, y bajo la luz suave de una lámpara, comencé a escribir. Queridos Margaret y Paul, no sé si estas palabras les llegarán, o si querrán leerlas, pero siento que necesito escribirlas. Quiero que sepan que no los culpo por lo que pasó. Sé que no sabían de dónde venía el dinero o la casa, que confiaron en Sofía como yo confié en ella. He aprendido mucho sobre la confianza en estos últimos años, sobre cómo puede ser un regalo y una carga al mismo tiempo. Espero que estén encontrando su camino en Phoenix, que estén sanando del dolor que las acciones de Sofía causaron. No guardo rencor hacia ustedes. Solo espero que puedan reconstruir lo que perdieron, como yo estoy intentando hacer ahora. Con cariño, Ellen Carter. Doblé la carta y la metí en un sobre, pero no la envié de inmediato. La dejé en mi escritorio durante días, reconsiderando si era lo correcto. Finalmente, una mañana soleada, la llevé a la oficina de correos y la envié, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. No esperaba una respuesta, y no necesitaba una. Escribir la carta era para mí, una forma de cerrar una puerta al pasado y abrirme al futuro. Una tarde de verano, mientras estaba en mi huerto arrancando malas hierbas, Ethan llegó sin previo aviso, algo inusual para él. Bajó de su auto con una sonrisa tímida, sosteniendo una botella de vino y una caja de pasteles de Sweet Treats. Pero no estaba solo. Una mujer salió del asiento del pasajero, alta y delgada, con cabello corto y oscuro, y una sonrisa que parecía genuina pero un poco nerviosa. «Mamá», dijo Ethan caminando hacia el porche. «Esta es Rachel». Rachel se acercó, extendiendo una mano. «Señora Carter, es un placer conocerla.
dijo, su voz cálida pero directa. Ethan me ha hablado mucho de usted, y he estado deseando probar ese pastel de calabaza del que no para de hablar. Reí, sintiendo una calidez inmediata hacia ella. Por favor, llámame Ellen, dije, estrechando su mano. Y si te gusta el pastel de calabaza, ya tienes un punto a tu favor. Los invité a entrar, y mientras preparaba café, observé cómo Ethan y Rachel interactuaban. Había una facilidad en su dinámica, una confianza tranquila que no había visto en él con Sofía. Rachel no tenía el brillo artificial que Sofía siempre proyectaba. Era práctica, con un sentido del humor agudo que salió a relucir cuando bromeó sobre la obsesión de Ethan con las hojas de cálculo. Es un nerd total, dijo, guiñándome un ojo. Pero un nerd adorable. Esa noche, cenamos juntos en el porche, con el lago brillando bajo el sol poniente. Rachel había traído una lasaña casera, y aunque insistió en que no era una gran cocinera, el plato estaba delicioso, lleno de sabor y cuidado. Hablamos de todo y de nada. Los planes de Rachel para expandir su firma de contabilidad forense. La decisión de Ethan de reducir sus horas de trabajo para pasar más tiempo en Rochester. Mi nuevo pasatiempo de pintar acuarelas, inspirada por los atardeceres del lago. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia estaba creciendo de nuevo, no reemplazando lo que había perdido, sino añadiendo algo nuevo y esperanzador. Cuando se fueron, Rachel me abrazó, un abrazo breve pero sincero. Gracias por recibirme, Ellen, dijo. Sé que has pasado por mucho, y quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, y mientras los veía alejarse por el camino de entrada, sentí una paz profunda asentarse en mi corazón. Han pasado 2 años desde ese día de Acción de Gracias que cambió todo, y mi vida ahora es irreconocible. Vía que tenía hasta que me vi obligada a encontrarla. Cada día traigo algo nuevo, un vecino que pasa a saludar, un nuevo brote en mi huerto, una llamada de Ethan para compartir una risa o una idea. Rachel se ha convertido en una presencia constante, no solo en la vida de Ethan, sino también en la mía, y estoy empezando a verla como una hija, no como un reemplazo de Sofía, sino como alguien que aporta su propia luz a nuestra familia. Sofía salió de prisión hace unos meses, según me contó Reynolds en una llamada de seguimiento. No sé a dónde fue, ni qué está haciendo, y no siento la necesidad de saberlo. Su sentencia fue solo una parte de las consecuencias. El verdadero castigo es vivir con lo que hizo, con las relaciones que destruyó, con la confianza que rompió. Espero que haya aprendido algo, que haya encontrado una manera de cambiar. Pero eso ya no es mi carga. Lo que sí es mío es esta vida. Los amaneceres sobre el lago, las risas con Ethan y Rachel, las tardes tranquilas pintando o leyendo en mi porche. Sofía intentó robar mi futuro, pero solo lo retrasó. Ahora cada día es una elección para vivir plenamente, para abrazar la paz que he ganado, para celebrar la familia que he reconstruido. La casa del lago, una vez la escena de un crimen, es ahora mi santuario. El dinero recuperado es mi seguridad, y Ethan, mi hijo, es mi mayor tesoro, no por su éxito, sino por su amor inquebrantable. Mientras escribo esto, sentada en mi porche con una taza de té y el sonido del lago llenando el aire, te invito a reflexionar. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has enfrentado una traición que cambió tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios y dime desde qué ciudad estás leyendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia y cómo resuena contigo. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que mi historia te inspire a encontrar tu propia fuerza, a reclamar tu propio futuro, sin importar lo que alguien intente quitarte.